La toma de decisiones durante un juego inicia por la información visual percibida. Nuestro entrenamiento se basa en ubicarnos en un lugar en el que podamos apreciar bien la acción. Una característica fundamental al momento de identificar dicho lugar es que debe estar a una distancia apropiada de la jugada, aproximadamente entre unos 3 y 5 metros. Con una buena distancia, no estamos tan conectados emocionalmente con la jugada, por lo que se reduce la posibilidad de una llamada emocional o por reacción. También nos proporciona un ángulo más abierto con la finalidad de ampliar nuestro campo de visión y así estar listos para la siguiente acción. Una vez estamos a una buena distancia de la jugada, es recomendable estar detenidos durante el desarrollo de la misma para tener un mejor enfoque y concentración. Sabemos que el dinamismo del juego complica un poco esta recomendación. Es allí donde la necesidad de conocer el juego de baloncesto, las posibles acciones de los equipos y sus jugadores nos brindarán soporte al momento de anticipar movimientos para ajustarnos antes de que inicie dicha acción. Al hablar de estar a una distancia apropiada de la acción, principalmente con los árbitros de afuera, ya sea el árbitro seguidor o el árbitro central, deben colocarse en una posición adecuada. ¿Por qué? Porque podemos tener tanto una situación de tiro como una situación de cortina, que es muy usual en estos tiempos. Al estar a una distancia apropiada de la acción y a un ángulo abierto, el árbitro es capaz de arbitrar tanto la defensa al tirador como tener dentro de su campo de visión a los jugadores que vienen a colocar la cortina y a participar del área de acción que se encuentra su área primaria. Por ejemplo, tenemos un caso de un jugador con el balón, se va a ejecutar una cortina por la parte de arriba o de adentro de la cancha y desde la posición del árbitro es capaz de arbitrar el lanzador y su defensa y es capaz de ver cuando se acerca la cortina para juzgarla si es legal o ilegal y cuando el jugador avanza también puede ver el otro pareo que se encuentra posterior a él mientras se encuentre dentro de su área primaria. Por eso es importante siempre tener una distancia adecuada y mantener el ángulo abierto. Al momento de hablar de distancia y estacionario para los jugadores en una situación de poste y ahora tenemos al árbitro líder, el árbitro debe estar también a una distancia apropiada y de forma en que tenga un ángulo abierto hacia la acción. En el caso de que el árbitro esté muy cerrado, justo debajo o en el punto con el borde del área restrictiva, está a una distancia primero bastante cercana y adicional su ángulo está completamente cerrado a la acción, por lo que la posición inicial vendría siendo punto medio entre el borde del área restrictiva y la línea de 3 puntos. Ahora, si se desarrolla una acción hacia el cesto o un giro del jugador atacante hacia la parte de adentro, el árbitro da un paso de ajuste hacia afuera. Primero, para mantener una distancia apropiada y segundo, para mantener un ángulo abierto, de forma que sea capaz de arbitrar tanto la jugada con el balón y si se ejecuta un lanzamiento, es capaz de arbitrar todas las situaciones de rebote en su área primaria en la misma posición en la que se encuentra. Al hablar de distancia y estacionario durante una rotación, es importante recordar que para nosotros primero es el juego y segundo la mecánica. Por lo que si estamos durante una rotación y llega una jugada cerca nuestro, tenemos que detenernos inmediatamente. En el caso de que el líder, que ya se encuentra en su posición de cierre, inicie una rotación, el árbitro que estaba en posición de seguidor va simultáneamente con el líder hacia la posición de central, pero durante este movimiento el balón llega cerca de él, ya hay una jugada que se puede desarrollar, el árbitro inmediatamente se detiene para arbitrar la acción de forma estacionada. Ahora, si esa acción finaliza o se realiza un pase, el jugador fuera para final de acción,
entonces el árbitro continúa su movimiento hacia la nueva posición de central, que es la que tiene asignada por medio de la rotación. Recordemos nuevamente, primero es la jugada y segundo la mecánica. Estamos en rotación, en movimiento, jugada frente a nosotros, nos detenemos para arbitrarla de forma estacionada. Y cuando la misma finalice, entonces vamos a nuestra próxima posición. Durante una transición, los árbitros generalmente estamos moviéndonos, ya sea desde seguidor hacia nuevo líder o desde líder hacia nuevo seguidor. Ahora, las situaciones en transición son las más difíciles para arbitrar de forma estacionada y a una distancia apropiada. Requiere que el árbitro pueda leer qué defensor viene hacia la jugada para identificar el momento apropiado para detenerse a una distancia apropiada. En este caso, tenemos a un jugador atacante que viene en transición. El árbitro inicia su transición desde líder hacia nuevo seguidor. En ese movimiento, el árbitro reconoce que viene un defensor a defender al jugador atacante. Y en ese momento de reconocimiento debe detenerse. ¿Para qué? Para que cuando ocurra la colisión, él esté de forma estacionada y a una distancia apropiada de la acción. Para finalizar, recordemos que el criterio 3 de faltas antideportivas nos habla de situaciones de contacto innecesario durante una transición. Por lo que si nosotros estamos corriendo, no nos detenemos y ocurre una situación, probablemente no podamos tener la perspectiva adecuada para identificar si ese contacto fue intentando jugar el balón o no. Por lo que es recomendable, antes de seguir la marcha, identificar el defensor, detenerse y arbitrar la acción de forma estacionada y a una distancia apropiada.